días. Vamos a orar. Señor, gracias por la alabanza, Señor, la adoración que nos acerca a ti, Señor, nos hace entrar en tu presencia, saber que tú eres fiel. Dios mío, tú eres el fiel. Señor, tú siempre estás ahí, Jesús. Podemos sentirte, podemos, Dios mío, reconocerte cuando te alabamos, cuando adoramos. Dios mío, Señor, tú estás ahí, Señor, llenando nuestras vidas, nuestros corazones. Por eso gracias por habernos escogido. Señor, bendice este día, este tiempo, bendice los bautismos. Señor, los hermanos que van a dar el paso de fe, que tú hoy sea un día especial. Señor, un día que comiencen, Señor, la andadura, el camino, que los puedas bendecir, Señor, y que nos bendigas a todos, Dios mío, a todos los que estamos escuchando el mensaje, Señor, que sea un mensaje de aliento, un mensaje de ánimo, un mensaje de alimento para el viaje que estamos haciendo, Padre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues sí, tenemos bautismos. Tenemos 13, creo. Y es una bendición, ¿no?, que la iglesia pueda dar fruto. Y el fruto, pues es la conversión, es entrar en el camino, es, bueno, pues dar los pasos que todos quizás hemos dado alguna vez. Yo me acuerdo cuando me bauticé, me preguntaba el hermano cuándo fue, digo, pues fue hace años. ¿Y dónde fue? Pues fue en una piscina, en una iglesia, que ya no la tenemos. Pero quizás lo importante no es, bueno, sí es importante, dónde fue y cómo fue, ¿no? Nunca se nos va a olvidar. Pero lo importante es que sirvió para algo, ¿no? Sirvió para algo el paso de fe, el paso de bautismo en aguas. Compartiendo con los hermanos, ¿no?, sobre ese bautismo, pues, bueno, es un bautismo de una decisión personal de cada uno, siempre inspirado por el Señor, siempre guiado por el Señor, porque hay que darle el mérito a Él, la gloria a Él. Pero creo que es uno de los pasos que una persona, como persona humana, natural, pues decide bautizarse, ¿no? Hemos leído muchos mensajes en la palabra donde escuchamos el Evangelio, escuchamos el testimonio de Jesús y decimos, pues quiero seguir conociéndole, quiero seguir andando en sus caminos, quiero avanzar más. Para mí el bautismo en aguas es entrar por la puerta estrecha, ¿no? Es realmente morir al viejo hombre y decidir entrar por la puerta estrecha, entrar por el camino angosto, entrar por el camino que es Jesús. Sí, amén. Es el bautismo, ¿no?, de arrepentirse, conversión, bueno, arrepentimiento de los pecados, reconocimiento y dar ese paso de fe, ¿no? A partir de ahí, pues comienza el camino, comienza la aventura, comienza el proceso, ¿no?, de caminar en los caminos del Señor. Bueno, yo estoy yendo a mi vida, ¿no?, y con las luchas, con las batallas, siendo uno mismo, pero teniendo la cobertura, la ayuda de Dios, la palabra de Dios, la voluntad de Dios y no volviendo atrás. No volver por la puerta estrecha o volver por la puerta ancha, o como quería compartir, ¿no?, porque quería compartir el bautismo de Moisés, no quedarnos en el desierto, pues echando raíces, o quedándonos en tierras de otros pueblos, de otras tribus. Allí había otras tribus, estaban los madianitas, los amonitas y otros que muchos se quedaron ahí. Vieron que era bueno quedarse ahí. Se acordaron o no se acordaron que salieron, que Dios hizo en ellos al salir de Egipto, pero decidieron quedarse ahí. También se quedó una generación entera. Espiritualmente también nos habla el Señor de que se quede toda la generación de lo natural, de la carne, para poder. Por lo tanto, es un viaje, es la experiencia, ¿no?, que viviremos en el Evangelio, y que muchos van a empezar hoy, y que también he visto mucho volverse atrás. He visto bautismos de agua donde no he visto efecto, no he visto frutos, no he visto obras al día siguiente y a los pocos días, y por lo tanto es una reflexión para el que se va a bautizar hoy, ¿no?, el paso de fe que va a dar, si realmente quieres entrar por esa puerta estrecha y empezar el camino de la experiencia de servir a Dios, de seguir al Señor,
de escuchar la voz de Dios y que Él sea tu guía, Él sea el que te lleve por las sendas de su justicia, por la senda que Dios quiere darte. Amén. Lo hacemos de cara al público, lo hacemos para que el mundo lo vea, de que hoy yo quiero dar el paso de seguir a Dios, servir a Dios, pero no es un paso de fe de cara al público, de postureo, ¿no? Como suelo decir, sino realmente de vivir el Evangelio puro y no vivir el otro Evangelio, sino el Evangelio que nos ha dado el Espíritu Santo. El otro día yo compartía en Hechos, después Manuel me compartía de que dónde había sido bautizado Pablo, y quiero comenzar ahí, el bautismo de Pablo, ¿no? Pues ¿por qué? Pues porque me habla bastante estos últimos días Pablo, y él tuvo su bautismo, Pablo. Es un ejemplo de la conversión, de que Dios escoge a quien quiere, no puedo decir vil, menospreciado, lo peor, lo que sea. Dios escoge, y Dios te escoge tu vida. Y Pablo es un ejemplo de para qué fue bautizado. Y fue bautizado pues para ser un instrumento en las manos del Señor. Y así se lo dijo a Ananías, una persona que dijo, pero si este es un animal, Pablo es un asesino, ¿cómo me lo voy a meter en mi casa? Y allí en su casa fue bautizado. Yo pensaba dónde fue, hablábamos con el hermano, en qué río, en qué lugar. Parece ser que fue bautizado en la casa de Ananías, en la casa de la calle de la derecha, creo que es, donde, bueno, quizás ahora quieren decir que es ahí, pero me imagino que Ananías era un hombre con dinero, el hombre tendría su lugar, su sitio, su estanque, donde abrevaban los animales, o cogía agua potable, y ahí fue donde bautizó a Pablo, ¿no? Y vamos a leer ese pasaje, y luego nos vamos a Moisés. En Hechos 9, versículo 15, bueno, del versículo 13, vamos a leer un poco. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Amén. Lo escogió con un plan, ¿no? El plan era para ser un instrumento escogido, llevar la palabra, el mensaje. Lo infundió de valentía, de aliento, para poder llevar la palabra de Dios. Dice: porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Importante, ¿no es así? Amén. El camino estrecho, el camino angosto, el servir a Dios no es fácil. Ser un instrumento para el Señor no es muy fácil. Es el Evangelio, como yo decía, cuando nos bautizamos debemos de experimentar el Evangelio puro, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Jesús, aquel que no renuncia a la palabra, aquel que no pone excusas, aquel que va al llamado, no dejando padre, madre, poniendo la mano en el arado, ese arado que es duro, y más en unos tiempos como estos, de una tierra muy dura, pero el arado es la palabra de Dios, las fuerzas en nuestra vida es Cristo, porque es necesario le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Le mostró, ¿no?, lo que había que padecer y lo que padeció, ¿no? Y el padecimiento en estos tiempos a veces es lo que más rehusamos, ¿no? No quiero detenerme mucho porque son muchas palabras, pero muchos dejaron el desierto por el padecimiento, muchos se volvieron a otros dioses, otros se pararon en el camino, otros dejaron de servir, otros se olvidaron por causa del padecimiento, del reto, del llamado. ¿Cómo voy a ir yo o por qué? Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Le puso las manos y recibió el bautismo del Espíritu Santo. Yo muchas veces he compartido de que mi experiencia fue recibir primero el Espíritu Santo. Yo me acuerdo de que en pocos días de estar en un lugar, sabéis mi testimonio que lo he compartido muchas veces, en una vigilia, alguien puso las manos sobre mí
y yo caí de rodillas llorando y yo sentí que el Señor había entrado en mi vida. Desde el primer momento no tuve dudas. Y después, con los pasos de los meses, no sé cuántos meses después, tuve el bautismo en aguas. Al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado, ¿no? Recibió la vista espiritual, natural pero también espiritual, ¿no? La vista de ver el reino de los cielos que predicaba Juan el Bautista, ¿no? Arrepentido porque el reino de los cielos está cercano. El reino de los cielos que está tan cercano, pero muchos no lo vemos porque aún seguimos ciegos en el mundo, seguimos atados. Y cuando el Espíritu Santo y viene el bautismo de fuego, te deja caer esas escamas donde realmente ves, pues como dice la palabra, lo importante, ¿no? Que es lo que no se ve. ¿Y qué es lo que no se ve? Pues lo que no se ve es el reino de Dios. Un reino precioso, mucho por hacer, unas fuerzas, una visión, una claridad, donde realmente no te lo tiene que mostrar nadie, solamente te lo muestra el estar en comunión con Dios y Dios te va transmitiendo. Versículo 19, y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Y levantándose fue bautizado. Él recibió. Y al ser bautizado, él ya, la palabra de Dios dice que, el versículo 20 dice que enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Enseguida empezó a predicar el Evangelio. Enseguida supo el cuál era el instrumento, el para qué había sido. Hoy me bautizo y mañana sigo siendo el mismo que era. Somos los mismos por fuera, exteriormente, pero en el interior hay un llamado, hay un fuego, ¿no? Y Pablo dejó de ser el mismo, fue totalmente transformado, cambiado, recibió el llamado y recibió el bautismo y al día siguiente comenzó y todo cambió. Siempre he compartido de que hubo algo que después de predicar el Evangelio allí en Damasco, en Siria, en un lugar donde había cristianos, pero también había mucha oposición, mucha persecución, Pablo se va al desierto, ¿no? Y el desierto es lo que yo quería compartir, ¿no? Para mí el desierto es el mundo, es lo que estamos hoy mismo, ¿no? El desierto es el peregrinaje del pueblo de Dios que estuvo durante 40 años, el tiempo que estuvo en un peregrinaje de lo que fue pasar el desierto, con pruebas, con dificultades, con situaciones, pero Dios estaba con ellos, amén. Era el plan de Dios, era la voluntad del Señor. Pablo se fue al desierto, ahí estuvo más de 3 años pues preparándose, cultivando su corazón, sus dudas o lo que no tuviera, o sobre todo teniendo una cercanía con el Señor dentro de lo que nada hay, ¿no? Dentro de lo que era todo lo que puede ser distracción, todo lo que puede ser desenfoque de que solamente tengas a Dios en tu vida. Amén. Y viene el bautismo, ¿no? El bautismo de Moisés. En 1 Corintios es el que yo quería compartir. El bautismo del pueblo de Dios. Dios nos rescata, nos saca de Egipto con brazo fuerte. ¿Por qué? Porque se lo hemos clamado. Amén. Amén. Quizás tendré que gritar un poquito más. El jueves estaba más fuerte gritando y creo que hay estado el momento de compartir la palabra, el mensaje. Yo no soy gritón ni chillón como en otros lugares, pero porque estoy compartiendo de lo que el Señor me ha mostrado en mi vida, ¿no? Y también he visto en la vida de otros hermanos cerca de mí. Y porque hemos clamado, Dios nos ha escuchado y nos ha ayudado. Él vino a nosotros, a nuestro encuentro, cuando más lo necesitamos. Si ponemos a pensarnos nuestra vida fuera de Cristo, puede ser una vida perdida, una vida enferma, una vida de esclavitud, ataduras, tantas cosas, ¿no? Y el pueblo clamó y Dios escuchó y Dios atendió su llamado. ¿Y qué queréis que haga? ¿Queréis ser libres? Yo os haré libres, pero no os haré libres para que de nuevo volváis a vuestros dioses, ni os haré libres para que hagáis conforme queráis, sino os haré libres para que me reconozcáis en vuestros caminos. Iba a decir para que hagáis mi voluntad, pero para que me reconozcáis en vuestros caminos. Que allí donde vayáis, sepáis que yo soy vuestro Dios. Ahí donde yo os lleve, España o cualquier otro sitio. Antes hablaba con una hermana y la corregía, porque me decía, perdona, pastor, porque en mi país hablamos a las mujeres, le decimos pastoras, hacemos esto. Digo,
pero tu país no es la Biblia. Y la palabra de Dios es nuestra guía. Y no es porque estemos en otro país o en nuestro lugar vamos a cambiar de poner al Señor en nuestros caminos. La palabra de Dios en nuestra boca, en nuestras actuaciones. Y Dios te llevará donde te lleve. Y Dios te guiará en lugares donde Él te quiera llevar, como dice el Salmo 23, pero siempre te pastoreará. Y tú serás, pues, reconociendo la necesidad de Dios en tu vida. Amén. Primera de Corintios 10, versículo 1 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Pasaron el paso de fe, que yo siempre comparto. El paso de fe de cruzar el Mar Rojo, ¿no? De llegar a un punto donde o seguimos hacia atrás o vemos que está Egipto y que también está el enemigo, están los carros del faraón, o seguimos hacia adelante, damos el paso de fe. Y bautismo es dar un paso de fe, es dar el paso de confiar en Dios, de saber que ahí entramos en el camino del Señor. No sé lo que habrá, no sé, pero yo sé que la fe es la que me va a llevar, ¿no? Y el soporte, ¿no? Que es. Por tanto, la palabra aquí nos dice: no ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, la cobertura de Dios, y todos pasaron el mar. Necesitamos todos pasar el mar. Nuestros hijos naturales deben de pasar el mar. Deben tener un día que tengan un encuentro con el Señor y decidan bautizarse en aguas y en el Espíritu Santo y dar sus pasos de fe. Nuestros hijos espirituales, el hermano de la iglesia, los primeros que llegan, los nuevos, de que para poder entrar en el reino de los cielos es necesario, pues, morir al viejo hombre, morir a la ceguera y nacer a la visión de Cristo, ¿no? Amén. Y todos pasaron el mar, aleluya, ese paso de fe que tenemos que dar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos fueron bautizados, ¿no? El bautismo, ¿no? Que significa sumergirse, baptismo, que significa, creo que es en griego, ¿no? Que es sumergirse, el símbolo también de confiar, ¿no? Porque aquel que da su vida por algo, quiere morir a algo, confía, ¿no? Dice que confiaron en Moisés, todos fueron bautizados en él, nosotros somos bautizados en Cristo Jesús. Amén. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, el maná de vida. No está hablando de la fe, del camino que muchos debemos de caminar, andar o estamos caminando, un camino que no tenemos que tener la duda de que Dios está con nosotros y que comenzó un día a través del bautismo, a través del morir al viejo hombre, el hombre egoísta, el hombre que era fácil de manipular, de engañarse, el hombre que seguía como compartimos el otro día, jueves, que fue precioso el culto que hicimos aquí. Había hermanas de la iglesia que hoy también están y las reconozco porque los jueves no vienen muchos hermanos y es bueno venir los jueves también. Es bueno venir porque recibimos palabra, recibimos alimento y también ayudamos. Y me alegré de que vinieran las hermanas. A veces porque tenemos tiempo, otras veces no, pero el jueves fue precioso y compartimos aquí de posicionarnos, de que el mundo viera quiénes somos, de que cuando entramos en el bautismo de aguas ya no soy yo, más Cristo vive en mí. Y entonces declaramos que yo voy a seguir el camino del Señor, de que nadie me va a intimar, de que sean ellos más y que yo sea menos, de que ya no esté de moda el entrar en el bautismo, entrar en los caminos del Señor o servir a Dios, o que eso es lo que quiera decir el mundo. No lo sé, pero sí posicionarte. Y el bautismo en aguas es una posición hacia, pues, tus seres queridos, gente del mundo también, que a veces dicen: ¿qué vas a hacer? ¿Cuántas veces he escuchado de gente que no se han bautizado porque su familia se ha opuesto? O gente cercana a su esposo o su esposa han tenido un conflicto. Siempre tendremos un conflicto, siempre tendremos esa lucha, pero nunca, como comparto aquí, siempre tenemos que dar el paso de fe. Yo lo hago para Cristo y no lo hago para el hombre. Amén. Y ese es el alimento espiritual. Yo creo que una de las cosas que daba el alimento espiritual era, pues como todo, compartíamos también otro día, ¿no? Es el alimento energético, el alimento completo, ¿no? Que es la fuerza, que es las vitaminas, que son las proteínas del Espíritu Santo, que no me debilitan, sino me fortalecen y me hacen que pueda seguir dando esos pasos de fe. Porque, como he dicho, a partir del bautismo empezamos a caminar en el camino sin detenernos, sin estancarnos, avanzando en los caminos.
con pruebas, con dificultades. A veces tendremos que parar un poquito más por causa de las tormentas. El otro día el Señor me hablaba mucho de las tormentas del desierto. En las tormentas del desierto no hay lluvia, hay mucho oposición, sobre todo un aire tremendo, un viento que viene con arena, que quema cuando te toca, que te tira la tienda, que te empuja hacia atrás. Pero si tú te mantienes firme en la roca, ahí permaneces. Y las tormentas de desierto vamos a tener que pasar los que hemos entrado en el camino del Señor. Como ha dicho, yo te enseñaré lo que has de padecer por causa de mí. Y todos tenemos que padecerlo, a base de, no lo sé, enfermedades naturales, persecuciones, oposiciones, nosotros mismos, una lucha espiritual en nuestro corazón, pero que no podemos desviarnos, no podemos salir, no podemos detenernos. Y por lo tanto, esa comida espiritual es la principal, ¿no?, que es la palabra de Dios. Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Jesús dijo, yo soy el agua de vida. Todos bebieron de la peña de Oreb. Amén. Cuando estaban sedientos y cuando no había nada, no había manantiales, no había ningún oasis, ni nada para beber, el Señor es donde hace el milagro. Y ahí es donde dice la palabra de Dios que cuando acaban nuestras fuerzas, comienza la fuerza de Dios. Cuando vemos que todo está acabado, empieza a retoñar la semilla que Dios puso en tu corazón. Aunque seas cortado desde el tallo, la raíz seguirá estando viva, puesto que estamos en la roca de Cristo Jesús. Amén. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Nuestra roca es Cristo Jesús. Amén. Muchos hemos echado raíces en lagares, lugares, estanques, en sitios que nos han hecho olvidarnos del camino, de la fe, de la confianza, de ir en la voluntad de Dios para ser utilizados a un plan que Dios tiene para nuestras vidas. Pero no por enriquecerte, ni que nada te falte, ni que nada te... No, eso es un complemento para que seas un instrumento útil, apto, útil. Amén. Que vengan las bendiciones a nuestra vida. Yo creo que las bendiciones sobre los hijos de Dios no es para que nos estanquemos, sino para que sigamos siendo más eficaces, quería decir, más vivos, más útiles. A veces han venido bendiciones a nuestra vida, pues no sé, un trabajo en España o un esposo, una esposa, no sé qué, que nos han hecho atarnos, echar ataduras, echar raíces, en vez de estar con la bendición de Dios a lo que Dios quiera sobre nuestra vida. Amén. Puesto que el Espíritu Santo, como decía su palabra, es como ese muro de fuego alrededor de nosotros, y también la provisión que nunca nos faltará si vamos en esa voluntad del Señor. Amén. Porque bebían de la roca espiritual, esa roca que creo que habla en Éxodo, donde todos se quejaron y todos empezaron a maldecir el por qué hemos venido hasta aquí, vamos a morir, vamos a secarnos. No sé si te ha pasado por tu mente. A lo mejor los que se van a bautizar están comenzando y ya algún tiene sus pruebas, pero vamos y vais a pasar pruebas grandes, pruebas que en el hombre no las vais a poder superar, pruebas que os va a llevar el Señor, donde, como dice, yo haré pruebas de fuego, donde si vivís en la carne no vais a pasarlo. Pero si bebéis de la peña de Oreb, si bebéis de la peña que es Cristo Jesús, el Señor os saciará, os refrigerará, os traerá el alimento para que podáis seguir avanzando en los caminos del Señor. Amén. Y cuando todos se quejaban, Dios les dijo, coge tú la autoridad, coge el mando, coge la vara que yo te doy, la autoridad de Dios, el Espíritu de Dios, y golpea la roca de la peña, esa roca que dicen que estaba en el desierto. Pues no sé por qué desierto era, pero era un desierto que estaba casi a 20 kilómetros del mar. Un desierto que era una cordillera montañosa donde ahí no había agua ni impensable. Y tocó la peña y esa peña salió agua. Amén. A veces parece que a la iglesia le cuesta creerlo. A veces parece que estas cosas nos cuesta creerlas, hermanos. Pero no fue real porque fue real, sino que sigue siendo vivo y real. Porque lo sucedió ayer, sucederá hoy, sucederá mañana. Dios abrirá ríos en el desierto, en mi vida, en la vida de mi hijo y en la vida de los que creemos en Dios. Digo de mi hijo porque yo creo que esto será de generación en generación.
aquellos que confían en el Señor. Amén. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Aleluya. Dios va contigo. Dios es fiel. Tú quizás te olvidas, miras para otro lado y cuando estás todo sediento dice el Señor, aquí estoy. Pídeme y te doy de beber. Llevas tiempo sin clamarme, pero yo no estoy lejos. Aquí está el que trae el agua de vida. Y la roca era Cristo Jesús. Ni la iglesia, ni ninguna denominación, ni ONG, ni yo me bautizo porque estoy en remar y en remar estoy muy bien y ahí remar me está ayudando. No. Tu ayuda y tu fuente de vida y tu fuente de energía para tu vida es Cristo. Aquí y donde vayas. Si Dios es el que realmente va contigo. Amén. Gloria a Jesús. Qué bueno que esa roca era Jesús, esa roca de Horeb. Y veía el proceso de Moisés, ¿no? Y yo ponía aquí, el proceso de Moisés fue primeramente el llamado, el escuchar, en medio de otro pueblo, en medio de lo perdido, fuera del camino. Y Dios le habla en la zarza y ahí le llama y le dice, vas a ser instrumento para mí. Sé que te escojo a ti porque quiero poner el manto sobre ti. Ese manto que mi esposa el otro día me decía que no nos falte, el manto no nos falta, que busquemos Eliseos donde podamos echar el manto. Y Dios busca Eliseos. A través del bautismo, Dios también te va a derramar el manto, esa Shekinah, que es la presencia de Dios, que es el manto del Espíritu Santo. Cuando te da ese manto ya te da una encomienda, ¿no? de ser pues ese profeta, como fue con esas proezas que hacía. Enfrentarse a Egipto, enfrentarse, como he dicho antes, a la familia, enfrentarse al mundo, enfrentarse a lo que hoy muchos, si hoy nos van a ver en redes sociales, sí, en el gremio o en el mundo de la iglesia, pues es reconocible, pero para otros es locura para este mundo. Cuando hoy veo la iglesia que falta gente porque está en otras cosas. Pero cuando uno hace el bautismo se enfrenta a Egipto. Ya voy en contra. Como el otro día decía la posición de que yo soy, del camino. Yo soy del que es fiel. Amén. Y viene el bautismo del Mar Rojo, como he dicho antes. Ese bautismo que tenemos que cruzar. Ese paso de fe que muchos no lo dan. El pueblo entero cruzó porque vieron la gloria de Dios, vieron el milagro de Dios, perseveraron en la fe. Perseveraron en mantenerse y vieron cómo las aguas se dividieron y el mar se secó, el suelo se secó y pudo pasar miles de personas. Parece que últimamente pasamos en cuentagotas, cuando Dios quiere crear un avivamiento, amén, de que pasen multitudes, porque el pueblo de Dios es multitud. Aunque dice que somos manada pequeña, pero Dios sigue trayendo tiempos de gracia, y el tiempo de gracia es para la salvación. Y vino la experiencia en el desierto. Pasaron de ahí y no montaron su casa. Vino la experiencia del desierto. Vino el trato, vino la andadura, vino el caminar y vino la provisión. Vino el alimento, vino el maná y vino la peña de Horeb, ¿no? Esa peña que hoy me estaba hablando, ¿no? Donde es la provisión de Dios. Nada te faltará. Y no se quedaron en el camino, como he dicho antes, en otros pueblos, no quedaron ahí en el desierto, porque en el desierto hay gente que vive. Son situaciones difíciles, pero el hombre tenemos la gracia de que podemos adaptarnos a cualquier clima, a cualquier situación. Y veo muchos que viven en el desierto y no son felices en el desierto, pero ahí están en el desierto como retamo, como una zarza. Y el Señor no quiere que estemos en el desierto, quiere que crucemos el desierto, que veamos la bendición de Dios. El pueblo de Dios pasó por el desierto, pero no sufría, pero dice que durante el día iba una nube cubriéndoles y la noche iba una columna mostrándole el camino. Todos lo sabemos, pero no se quedaron en el desierto, no amaban el desierto, amaban la visión de la tierra prometida, de Canaán, de llegar a la meta. Pablo dijo que él había llegado a la meta, había llegado al supremo galardón, que era pues la tierra prometida. Amén. Bueno, y para acabar quiero compartir en el libro de Oseas, capítulo 2,
versículo 14, una palabra de aliento para ti que te vas a bautizar y una palabra de confirmación al que vas a dar ese paso. Oseas 2:14 dice: pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Amén. El Señor llevó a Pablo al desierto para hablarle en su corazón. Él podía haberse quedado en la multitud de la iglesia en Damasco, se podía haber quedado en la enseñanza del hombre, se podía haber quedado en los testimonios de otros. Mucha gente me preguntan por mi testimonio y yo el otro día hablaba del poder del testimonio, en reyes, en jueces, el poder, pero de tu testimonio, o el testimonio de Cristo en ti. Y cuando cuentas el testimonio a otro, pues, bueno, yo tuve mis luchas. Me acuerdo cuando me convertí al Señor, tuve mis luchas, porque yo veía el testimonio de Pablo, cómo Pablo se convirtió, cómo fue descabalgado del caballo, cómo fue ciego. Y yo decía, yo no he sido ciego. Yo tuve un día que vino sobre mí, oraron por mí, lloré como un niño durante horas y horas, y después al día siguiente pues me entró ese anhelo de leer la palabra, de sentirme envuelto, sentirme cubierto, sentirme abrazado. Ahora lo puedo explicar, pero también me viene mi crisis de fe, que viene al principio cuando comenzamos el camino. Esa crisis que dices, quizás no soy escogido. ¿Por qué? Pero por eso Dios te quiere llevar al desierto y te va a llevar para hablar a tu corazón. Amén. Para sacarte de tu parentela, de tu responsable, para sacarte de toda la paja que pueda haber, para ministrarte a tu corazón. Y eso fue lo que tuvo Pablo, ese encuentro en el desierto de Arabia. Eso fue vital en su vida, que realmente Dios le hablará a su corazón. Y cuando Dios te habla a tu corazón, eres imparable. Nadie te puede engañar o nadie puede cambiarte de opinión. Amén. Cuando escuchamos a hombres de Dios y mujeres de Dios, dice, una de las cosas que yo veo en él es la confirmación, es la seguridad. Es el que nadie lo puede cambiar. ¿Por qué? Pues porque no hablas con boca de otro, sino hablas desde el corazón. Y eso transforma, eso toca. Vivimos tiempos de mucho estudio bíblico, de mucha, no lo sé, de mucha enseñanza, no digo letra, de mucha enseñanza, pero al final es el Espíritu Santo. Al final es el Señor contigo el que te va a proteger. Y si no está contigo, pues estás perdido. Por lo tanto, aquí yo la traeré, aleluya, la traeré a mi iglesia, traeré a mi esposa, a mi enamorada, que es la iglesia, que eres tú. Y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como el día de su subida de la tierra de Egipto. Amén. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. En cualquier tiempo veo gente que se han apagado, que se han entristecido, que se han amargado, que vienen tiempos difíciles y se seca esa flor, esa vistosidad. Pero dice aquí la palabra de Dios que Dios pondrá a nosotros ese canto, no como en los tiempos de nuestra juventud. Amén. Cuando nos bautizamos, nacemos al nuevo hombre. Y ese nuevo hombre es un hombre feliz, alegre, gozoso. Ha dejado el pecado. Si no dejas en el agua el pecado, hermano, no vas a ser feliz. No vas a tener el gozo del Señor. Si no dejas en el agua todo eso que te sujeta, pues no llegarás a esos tiempos. Como en el día de la subida de la tierra de Egipto, aleluya. En aquel tiempo, dice Dios, me llamarás Isi, que significa mi esposo, mi amado, mi escogido. Y nunca me llamarás Baali, que significa esto, mi Señor, mi Dios. Claro que es nuestro Dios, que es nuestro Señor. Pero nuestra relación con Dios, con Jesús, es como el amado. Amén. De entrar en el aposento, de entrar en nuestro corazón, de estar en nuestra intimidad. Cuando dice conocer al Señor y que Él te hable en tu intimidad, pues en tu intimidad es en tu desnudez, en lo que nadie ve, en lo que nadie conoce. Cuando tú te casas y bueno, ahí está Dani y Paula recién casados, empiezan a intimar, empiezan a conocer lo que no conocían de noviazgo. Y eso te enamora más
porque te hace ver que somos uno, que no te avergüenza, que no te señala, sino que te ama en tu intimidad. Amén. Él dice, la palabra de Dios, que se llamará Isi. Esto significa mi marido, mi esposo, Jesucristo. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Amén. Y quitaré de su boca los nombres de Baales. Oye, ¿sabéis una cosa que me pasó a mí bastante? Es que yo la música me ataba mucho, la música española me ataba mucho. Siempre, cuando iba en la intimidad, siempre ponía mi musiquita española. Pues no sé, no voy a decir grupo porque puedo hacer... Pero si eran grupos seculares, grupos del mundo, que cómo molaban, cómo me gustaban. Pero Dios hizo la obra poco a poco, hasta que me lo quitó por completo. Y esa es la obra del Señor, ¿no? Todo lo que entonamos por nuestra boca o tarareamos, a veces tarareamos canciones mundanas y a veces diabólicas. Pero el Señor no hace, sino, Señor, poco a poco, con compasión, con entendimiento, y me lo quitó todo. Y si quien me conoce sabe que yo música del mundo, ninguna. Pero no es porque soy religioso, es porque el Señor me lo quitó. Y poco a poco también otras cosas. Sigo en el desierto. Y ahí es donde Dios va depurándote, trabajando en ti, hasta cuando llegas a entrar por la puerta, entras con esa perfección de Dios. Amén. Gloria a Jesús, porque quitaré de su boca nombres de los Baales, nunca más se mencionarán sus nombres, y en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Amén. Señor quitará conflicto de tu vida y el Señor te pastoreará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor te va a ayudar, te va a bendecir. Él quitará conflictos. Muchas veces tenemos conflictos. Dice que te quitará conflictos con las bestias, con las aves, con las serpientes. Dice, quitaré el arco, la espada y la guerra y te haré dormir segura. Aleluya. Y te desposaré conmigo, dice el Señor, para siempre. Hoy nos vamos a dar el paso de bautismo para entrar en el camino para siempre. Para siempre. Muchos dicen cuando nos casamos, hasta la muerte nos separe, pero hemos dado cuenta de que es un error. La muerte no nos separa. Para siempre. Amén. Qué bonita palabra, hermanos. Qué bueno es ser fieles hasta la muerte, hasta el final. Dice, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Aleluya, ese es el anillo que Dios pone sobre ti. No te pone un anillo de oro, ni te pone un anillo sino el anillo que te pone es cuando te desposa y dice, tú eres mi escogido, como a Zorobabel, tú eres mi amado. Y el anillo que yo hoy te quiero poner es un anillo de justicia, para que ahí donde vayas, busques la justicia, el reino de Dios. Y lo injusto lo deseches. Haga juicio, porque vas a tener la autoridad mía de poder hacer juicio y decir, no está bien, esto es pecado, esto está mal. De benignidad, de tener ese fruto de la benignidad en nuestra vida, de hacer el bien, de buscar el bien. Dice, de misericordia en todo momento, de amar misericordia, como dice la palabra. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Dios. Amén. En aquel tiempo responderé, dice Dios, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo y al vino y al aceite y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Lo Ruhamá. Y diré a Lo, Amín, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Amén. O sea, una aventura, un camino precioso de vivir con alguien, ¿no? Yo llevo ya 27 años, 27 no, llevo 21 años casado con mi esposa y es una experiencia, es una vivencia, es un camino donde nunca se nos pasa por la mente el coger caminos distintos, nunca, siempre el mismo camino juntos y es una aventura. Yo cuando veo a los ancianos que llegan a su final y
y ahí están juntos. El otro día escuchaba la historia de un matrimonio que habían tenido un drama con su hijo, había muerto joven su hijo, y dice que estuvieron juntos soportando la dificultad como pudieron. Tenían que haber dicho con el Señor en su vida, pero fíjate lo que les pasó. Creo que la mujer murió en marzo de un año y el esposo murió en abril, como diciendo, no puedo si no eres tú conmigo. Amén. Por lo tanto, yo no puedo si no es Dios conmigo. Yo no puedo vivir si no es Cristo en mí. Amén. Por lo tanto, ese es el paso que tenemos que dar, ¿no? El paso de bautismo, como he dicho antes, para andar por esa experiencia que es el camino del Señor. Amén. Ponte de pie conmigo, vamos a orar. Me gustaría que los que se van a bautizar pues salieran aquí al frente, pudiéramos hacer una oración. Y creo que son 13 hermanos y que pudiéramos orar por ellos, levantar nuestras manos y ponerlo aquí, mirando hacia allí, por favor, para que puedan ver la preciosidad de Dios. Amén. De personas que han decidido dar el paso de fe, el paso que estamos compartiendo, el paso del bautismo. Muchos me han preguntado qué es el bautismo. Otros estuvieron ayer con José Jaque, tuvieron una clase de mostrarles, pero yo creo que más que una clase es lo que Dios os ha hablado en vuestro corazón, de haber recibido el amor de Dios sobre vuestra vida, haber visto cómo la misericordia de Dios os ha alcanzado y sobre todo os ha dicho claramente, ustedes sois mi pueblo, ustedes sois mis hijos, yo os recogí de donde estabais perdidos, del desierto, de Egipto, y yo quiero haceros criaturas nuevas, hombres y mujeres que me sirvan, que me escuchen, que anden en este camino del desierto, pero que nada les faltará porque yo seré su pueblo. Así que vamos a levantar nuestras manos, vamos a orar por ellos y luego damos el paso a pasar al agua y que puedan pasar cada uno su paso de bautismo en agua. Señor, yo quiero orar por mis hermanos, mis hermanas que hoy van a dar este paso precioso de tomar este bautismo en agua, Señor, Dios mío. Padre, que sea el día donde ellos hoy comiencen, Señor, Dios mío, a entrar en tu camino. Que hoy sea el día donde mueran, Dios mío, al pecado, Señor, al hombre, a lo natural, a su mente, Señor, porque este nuevo hombre, esta nueva mujer es tu mente, Señor, tu corazón, que entre en su vida, Dios mío, que limpie, Señor, Dios mío, todo lo que el diablo haya traído, Señor, condenaciones, amarguras, Señor, debilidades, que lo eches todo fuera, Señor, que hoy, Señor, puedan morir en el agua y puedan, Dios mío, también lavarse de toda impureza, Señor, que puedan salir puros, Dios mío, Padre, como dice tu palabra, como en tu juventud, Dios mío, que puedan tener el gozo, Señor, y que también puedan, Dios mío, recibir esa vista espiritual, Señor, esa vista de que tú les hables, de que ellos puedan escucharte, para que puedan, Dios mío, caminar por tus sendas de justicia, Padre. Yo quiero que los unjas, Señor, Dios mío, que los bendigas, Señor, que les des tus fuerzas, las fuerzas del Espíritu Santo, Dios mío. Esas fuerzas que no van a hacerle flaquear en medio de las dificultades, Señor. Y que, Señor, este bautismo sea para no volver atrás. Para que sea un paso de fe, Señor. Un paso, Señor, de no volver atrás, de cerrar las puertas, Señor, del pasado, Señor, las puertas del pecado, Señor, y que tú puedas utilizar a cada uno de ellos, Señor. Bendice estos hombres, estas mujeres. Señor, tú ya tienes, Dios mío, palabra para ellos. Tú tienes un plan, Dios mío. Ya tenían un plan desde antes que nacieran, pero, Señor, tú le vas a traer revelación. Yo te pido que les hables a su corazón, Señor, y que puedan, Dios mío, servirte. Que la palabra de Dios la puedan llevar hasta el final, como dice tu palabra, para siempre. Que hoy puedan desposarse contigo, Señor, que hoy puedan tener ese encuentro contigo, Señor. Bendícelo, Señor, Dios mío, y gracias por este momento. Te lo pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, pues vamos a cantar una canción, me la dije a mi esposa, y luego cuando acabemos de esta adoración, pues ya los
los que se van a bautizar, que vayan a cambiarse rápido, pero quedaros aquí, vamos a adorar a Dios, sí, vamos a ver. Bendito sea Jesús. Gloria a Dios. Bendice estos hombres. Esto es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable. Esto es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable. Esto es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Esto es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Ven a probarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Esto es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Esto es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Esto es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a probarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Esta es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. 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 Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Amén, amén, amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Bueno, pues quien no se haya cambiado pues y preparado, pues que vaya ahora a cambiarse, ¿vale? Y vamos a dar paso ahí al lado de la piscina, toda la iglesia. Quien quiera quedarse, sería bueno que se quedara para, bueno, acompañar a los hermanos. Y bueno, ahí pues ya damos el último paso del bautismo en aguas. Amén, ¿eh? Venga, pues ir a cambiaros. Gloria a Jesús.